Hola, en este video vamos a hablar de inferencia estadística y estimación puntual. Recordemos que la estimación es una técnica estadística que tiene como objetivo encontrar uno o más valores basados en la información brindada por una muestra, que representen a un parámetro desconocido. La estimación puede ser estimación puntual, que consiste en encontrar un único valor para estimar ese parámetro desconocido y que ese valor depende de elementos de una muestra y se utiliza una función o fórmula denominado estimador. A su vez, la estimación por intervalos de confianza consiste en encontrar un intervalo de números reales con una confianza de que el verdadero parámetro esté dentro de ese intervalo. Un estimador es una función que permite calcular una estimación de un parámetro desconocido. Esta función o fórmula va a ser reemplazada por valores de una muestra y nos va a dar un valor, ¿sí? El estimador es una variable aleatoria porque si cambiamos de muestra, el estimador va a ir cambiando, va a ir variando. Y muchas veces tienen una función de probabilidad que explican su comportamiento. A su vez, existen muchos estimadores para estudiar un parámetro desconocido. Nosotros, a lo largo de esta cursada, vamos a trabajar con los mejores estimadores. ¿Y cuáles son los mejores estimadores? Aquellos que cumplen con ciertas propiedades. Estas propiedades son insesgado, eficiencia, consistencia, suficiencia. No voy a entrar en detalles explicando cada una de estas propiedades, pero ustedes pueden estudiarlas a través de los libros que figuran en la bibliografía. Una estimación puntual es un valor obtenido del cálculo del estimador con datos de una muestra. Siempre una estimación puntual tiene que estar acompañada por el error estándar. El error de estándar es la medida de confiabilidad que debe acompañar a todo estimador puntual y se basa en la dispersión que tiene la variable estudiada y en el tamaño de la muestra. Es decir, nosotros podemos tener una fórmula que me permite calcular una fórmula que es el estimador que me permite calcular estimaciones. Yo saco una muestra, encuentro una estimación. Esa estimación tiene un error estándar. Saco otra muestra, tengo otra estimación de ese parámetro que tiene otro error estándar. Voy a elegir aquella que tenga menor error estándar porque significa que me estoy equivocando menos. Es decir, que es más confiable. Cuanto menor sea el error estándar, más confiable va a ser la estimación. Ahora trabajaremos con los parámetros más conocidos y que hemos venido estudiando a lo largo de esta materia. La media poblacional es uno de los parámetros que más nos interesa estudiar y el mejor estimador puntual que hay para la media poblacional es la media muestral. La media muestral que venimos calculando desde estadística descriptiva. Y el error estándar para la media muestral no es otra cosa que la raíz de la varianza de la variable dividido el tamaño de muestra o el desvío de la variable sobre la raíz del tamaño de muestra. ¿Sí? Estas cosas ya las hemos venido viendo desde la parte descriptiva y también desde la parte de distribución de la media muestral a través de probabilidades, el práctico que vimos anteriormente. Quiero aclarar que nosotros podemos identificar a un estimador o a una estimación colocando el parámetro, ¿sí?, con la letra griega y colocando sobre él un sombrerito que es el acento circunflejo, que nosotros en estadística le decimos el sombrerito, ¿sí? Cuando aparece un parámetro, una variable griega que identifica un parámetro, pero con un sombrerito, estamos hablando de la estimación. El estimador puntual de la varianza no es otra cosa que la varianza muestral que vimos en estadística descriptiva. Fíjense que acá volvemos a colocar sigma al cuadrado con el acento circunflejo, con el sombrerito, para hablar de la estimación o del estimador,
de este parámetro. Este estimador no tiene o no se ha encontrado un error estándar que me pueda indicar la confiabilidad que tiene. Vamos a ver ahora cómo calcular estas estimaciones para el ejemplo introductorio, donde nosotros trabajábamos con la producción de hortalizas y queríamos estudiar la variable, el contenido de insecticida que tenían las plantas. Tomábamos una muestra de 18 plantas y le medíamos la concentración de insecticida. Bien, ¿cómo hacemos para encontrar la estimación? ¿Sí? De la estimación de la media de concentración de insecticida. Simplemente calculamos la media y el error estándar que tiene esta no es otra cosa que S sobre raíz de n. Fíjense que si nosotros colocamos todos estos valores en la calculadora, encontramos la media y encontramos el desvío muestral, que va a ser 0,165. ¿Sí? A ese desvío le calculamos, lo dividimos por la raíz del tamaño de la muestra y encontramos el error estándar. Fíjense que cuando definimos el error estándar es sigma sobre raíz de n, pero como nosotros no tenemos el verdadero valor del desvío, lo que usamos es la estimación del valor del desvío. Ahora vamos a trabajar con el estimador puntual de la proporción poblacional, P, donde P representa el número total de éxitos de la población dividido el total del tamaño de la población. Por otro lado, P sombrerito va a ser el estimador de este P poblacional y se calcula como el número de éxitos que hay en la muestra dividido el total del tamaño de la muestra, donde M va a representar la cantidad de elementos éxitos en la muestra y N el total de la muestra. Su error estándar, ¿sí?, es el que aparece acá. Tenemos que recordar que la proporción está muy vinculada con la distribución binomial y en este caso estamos trabajando, o lo tenemos que pensar que trabajamos con una binomial de tamaño n igual a 1 y p su proporción. Entonces la varianza va a ser p por q por n que vale 1. En este caso, como nosotros no tenemos el verdadero valor de la proporción, lo que hacemos es estimarla con P sombrerito. Y también de esa manera estimamos a Q con Q sombrerito. Entonces el error estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza, P sombrerito por Q sombrerito de la varianza estimada, dividido el tamaño muestral. Veámoslo ahora a través de un ejemplo. Se desea encontrar una estimación puntual de la verdadera proporción de plantas que tienen una concentración superior a la permitida. Seguimos trabajando con el mismo ejemplo, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es contar cuántas plantas de nuestra muestra tienen una concentración superior a la permitida, que es de 0,5 partes por millón. Miramos y hay 6 plantas que tienen un valor superior al permitido. Por lo tanto, usando la proporción estimada, calculamos la proporción estimada como 6 dividido 18, es decir, 1/3. Y su error estándar va a ser la raíz de P estimado, que es 1/3, por 2/3, que es Q estimado, dividido el tamaño de la muestra, que es 18. Todo este resultado nos da 1/9. De esta manera hemos encontrado una estimación puntual para P y un error de estimación y un error estándar para estimar este parámetro. Bueno, espero que esto les sirva para entender un poquito lo que es la estimación puntual. Recuerden que la estimación puntual es eso, simplemente un valor que estima un parámetro desconocido, un único valor. Sigan practicando y el próximo video hablaremos de intervalos de confianza. Gracias.